36 minutos en Colombia. ¿Está usted lleno de amor? Ay, santo Dios, a veces estamos llenos, pero de grasa. Vamos a ver si pasamos una de las pruebas, de las muchas pruebas de que estamos llenos de amor. Entonces, más bien voy a cambiar la pregunta. ¿Puede soportar usted un poco de crítica o las críticas lo le rebosan la paciencia a la primera? Uy, hermano, déjeme decirle que la forma en como usted cantó debió ser un poco más fuerte, ¿verdad? Me pareció que se estaba como quedando dormido mientras cantaba. Una crítica, ¿cierto? Y usted de una vez se pone rojo como un tomate. O, hermano, no debió gritar tanto. Eso no es necesario hacerlo así. Y usted pues también se pone rojo como un tomate y se enoja y se molesta y siente que no puede soportar un poco de crítica. Bueno, vamos a hablar de esto en la hora del regreso, pero antes de eso vamos a hablar de las noticias que nos trajeron a este tema, porque el mundo hace un tiempo fue diplomático. Me refiero al mundo diplomático, sí, me refiero a las naciones. Hace un tiempo, por allá, por la época de los 80s, 90s, en la época de Mikhail Gorbachev, Ronald Reagan, Margaret Thatcher, toda esa gente. Entonces por acá teníamos a Belisario Betancourt, a, mm, en Venezuela teníamos a Carlos Andrés Pérez, y bueno, personajes que en su tiempo hablaron con cuidado y manejaron la situación diplomática de forma diplomática. Precisamente por eso se llaman diplomáticos, porque en todo momento intentan bajar el volumen a los problemas para tratar de resolverlos de forma profesional, de forma calmada, de forma íntegra. Pero en estos días hemos visto que aquí nadie se tolera una crítica. El presidente de Ecuador dijo del presidente de Petro de Colombia, y entonces el presidente de Petro de Colombia le contesta con aranceles al de Ecuador. Entonces el de Ecuador le contesta con más aranceles al de Colombia. Entonces el de Colombia bueno, se empeora y empiezan a tratarse mal. Por allá la señora de Perú un día dijo que el presidente de Colombia que no meta su nariz roja en el Perú. Y claro, el presidente de Colombia, que no se tolera una crítica, no se tolera un mal dicho, pues empieza a contestar de forma grosera. Pero no estoy hablando solamente del presidente de Colombia, estoy hablando del presidente de Ecuador, estoy hablando del grave error de la frase de la señora de Perú, una señora que fue presidenta por unos días. También está pasando en este momento en el mundo, y precisamente de eso voy a hablar. Italia suspende la renovación automática del acuerdo de defensa con Israel. Según la agencia de noticias ANSA, la primera ministra de Italia ha explicado que se ha tomado esta decisión en vista de la situación actual. ¿Cuál situación actual? Pues la situación actual de que el presidente Trump está en unión con Israel en la guerra contra Irán, y entonces el Papa está diciendo que por favor detengan la guerra. Entonces Trump se siente atacado y ataca al Papa, y el Papa se siente atacado y entonces insinúa cosas de Trump, y Trump ofende todavía más, y los ministros de Trump dicen que el Papa debería dedicarse más bien a cosas morales y que deje las cosas políticas a los políticos. Y entonces la primera ministra de Italia, donde está Roma, donde está el Vaticano, entonces que tampoco le gusta que estén criticando al Papa, termina acabando con los acuerdos con Israel por una verdadera chismorrera que hay en el mundo, una cosa bárbara, ¿cierto? El mundo se mete en muy graves problemas porque estamos teniendo una crisis diplomática horrible. Los políticos no saben manejar la política, no saben, no pueden soportar un poco de crítica, y entonces empieza a haber desuniones, empieza a haber malos entendidos,
Además de eso hay separaciones, empiezan a sufrir instituciones construidas con mucho esfuerzo durante muchos años. Y este problema de la gente que no resiste una crítica existe desde tiempos bíblicos. Hermano, había gente en la Biblia que no soportaba un poco de crítica. Eso es lo que había. Hasta los profetas eran terribles. A que muchos de ustedes no conocen esta historia. No, es una historia de no te lo puedo creer. Dice la Biblia que había una ciudad donde no había buenas aguas. Capítulo 2 de segundo libro de Reyes, versículo 19. Y los hombres de esa ciudad se lo dijeron a Eliseo: he aquí el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal, y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ella muerte ni enfermedad. Así que Eliseo, con ese trabajo espiritual que hizo, sanó las aguas. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Pero aquí viene el tema del que estamos hablando. Después, Eliseo subió de allí, de esa ciudad, a Betel. Y subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo: calvo sube, calvo sube. Yo me los imagino allá en el cerro, ¿cierto? Diciéndole, bueno, salieron de la ciudad, quiere decir que estaban abajo, mientras Eliseo iba subiendo hacia Betel, y desde abajo le gritaban: sube, calvo, sube. Ay, lo criticaron por ser calvo a Eliseo. Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Tema aparte, ¿se puede maldecir en nombre de Jehová? Eso es otro tema. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De allí fue al monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. Así que Eliseo era uno de esos hombres que no soportaba un poco de crítica, que no soportaba un poco de burla, y causó con su ira una tragedia, ¿cierto? Tenemos hoy ese problema. Bueno, el tema de Eliseo, de Elías también era un problema. Es una historia todavía peor que la de Eliseo, los osos y los muchachos que le gritaron: sube, calvo. Sí, peor. Eran personas sumamente intolerantes, eran profetas de Dios. Elías es conocido como el profeta de fuego y eran hombres de Dios, pero eran sumamente intolerantes. No se toleraban ni siquiera una broma. Pero bueno, eran los profetas de Dios y Dios los hacía respetar. El problema es que Dios, nosotros no somos Eliseo ni somos Elías. Entonces nos toca ser un poco más cuidadosos, porque si alguien se mete con nosotros, no estoy seguro que Dios vaya a permitir que salgan 2 osos y se traguen a los que nos critican o a los que se burlan de nosotros. Es más, yo sí sé que eso ya no hace parte de la idiosincrasia de un cristiano, de los principios de un cristiano, porque el Señor Jesús vino precisamente a cambiar esta forma de pensar, a decir que en la ley de Moisés dice que ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo que el que te golpee en la mejilla, ponle también la otra. Al que te pida que lleve la carga 1 milla, llévala por él 2. Entonces Cristo vino a cambiar. Y luego en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios se nos habla del verdadero amor, que todo lo soporta, que todo lo sufre, y que el verdadero amor que se radica en nosotros por Cristo sabe soportar. Porque si nosotros a la primera crítica, a la primera controversia con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros líderes, con los miembros de nuestro grupo,
ya nos sentimos agredidos, pues no sabemos de qué amor estamos hablando. Bueno, recapitulamos, empezamos porque nos estamos como enredando. La enseñanza en esta intervención de la hora del regreso es, por favor, toleremos un poco la crítica. A veces bajémosle el volumen un poco a lo que escuchamos. Es verdad que hay personas groseras, es verdad que hay personas que no son cuidadosas en la forma de hablar. Es verdad que a veces incluso nuestra esposa o el marido no tiene cuidado en la forma en cómo le habla a su cónyuge. Es verdad, pero no podemos sufrir todos los casos. Por favor, no podemos sufrir a la primera todas las veces, porque no va a haber manera de que haya comunión en el hogar. No habrá forma de que haya comunión en la empresa. Sencillamente de vez en cuando por alguna razón un hermano, un cónyuge, un compañero de alguna forma nos ataque o nos critique, no tenemos que responder con violencia, con ira, con amargura. No, señor. Soportemos un poco la crítica. Bueno, la Biblia dice que hay que ser tardos para hablar y tardos para airarnos y prontos para oír. Hay que ser prontos para oír y tardos para hablar y tardos para airarnos. Es decir, escuchemos primero. Luego, pensemos bien lo que vamos a hablar. Y cuando decimos escuchemos primero es que tengamos cuidado de escuchar bien lo que las personas nos quieren decir, que a veces lo dicen de forma muy incorrecta. Sí, hay personas muy descuidadas en la forma de criticar o en la forma de dirigirse a nosotros. Sí lo hay, pero nosotros no podemos igualarnos, y mucho menos si son inconversos, y tampoco cuando son tan importantes para nosotros. Hermano, mire, piense en que a veces una persona nos lanza una ofensa o nos lanza una crítica o nos lanza una burla, pero si detenemos un momento la ira y detenemos un momento la reacción explosiva, de pronto pensamos que esa persona o está confundida o está siendo mal informada o está muy estresada o algo tiene en su corazón. Muchas veces es porque ni siquiera ha almorzado o tiene mucho calor. Está demostrado clínicamente que el hambre y el calor aumentan la amargura de las personas. Por eso el refrán, barriga llena, corazón contento. Eso nos pasa, eso lo entendemos bien cuando vamos a un restaurante, ¿cierto? Llegamos y queremos que nos sirvan, pero se demoran. Qué restaurante tan malo, qué meseros tan malos. Uy, que eso se ve mal, esto está mal. Pero nos sirven, una hora después almorzamos, comemos, y cuando nos vamos, qué almuerzo tan rico, qué buen servicio, qué buena sazón. Porque barriga llena, corazón contento. Eso es verdad. Entonces, cuando alguien nos ofende, nos lanza una crítica, nos lanza un ataque, no podemos nosotros responder de una vez, como está pasando en el mundo, que Trump dice del Papa, que el Papa dice de Trump, que los ministros de Trump también lanzan al Papa. Entonces la primera ministra de Italia, donde está el Vaticano, ataca a Trump, ahora ataca, ay por Dios, esto parece, mi cuñado dice que estos casos parecen una guardería. Nosotros no podemos tratarnos y convertirnos en niños de guardería. Tenemos que ser más cristianos, más apacibles, ¿verdad? Más entendidos, usar la sabiduría de Dios que nos enseña que sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda. Entonces, si estamos llenos de amor, soportemos un poco los ataques, un poco las ofensas, un poco las críticas, y más bien devolvamos con amor todas esas críticas y todas esas ofensas. Y verá las buenas experiencias, buenas experiencias. Procuro no contar experiencias personales, pero un día un señor me regañó muy feo en la calle porque yo fui descuidado en una esquina y casi ocurre un accidente por mi culpa. Y el hombre me alcanzó y me regañó y me insultó de forma muy fea, ¿verdad? Y entonces él iba andando en su camioneta y yo en mi moto. Yo lo dejé que terminara de insultarme y le dije que
me disculpara por no haber sido descuidado, debí ser más cuidadoso, pero Señor, usted no debe insultarme así, no debería gritarme así. Yo le pido perdón por haber sido descuidado, pero no me grite así, le dije. El hombre bajó la guardia y dijo, sí, Señor, tiene razón, no debí gritarlo así, perdóneme por haberlo gritado. Aplicando las enseñanzas que nos da nuestro Padre Celestial. Bueno, esa fue una que me salió bien, ¿cierto? Yo también soy una persona muy temperamental, pero de vez en cuando también puedo soportar un poco la crítica, los ataques, bajar. Y ese es el consejo de la hora del regreso. Los consejos de la hora del regreso no son solamente para usted, también son para mí, como lo hemos aprendido de la palabra de Dios. Gracias por estar en la sintonía, que Dios les bendiga. Juntos marchemos, su mano es fuerte y en un abrazo nos juntaremos. Juntos marchemos a él, su mano es fuerte y es fiel y en un abrazo nos junta en su fe.